Buenas tardes a todos. Bienvenidos en este inicio del plan y programa de formación de Crismón, que inicia su andadura reflexionando, gracias a la ayuda de Ángel, sobre un libro que escribió a propósito de las teopoéticas del cuerpo. Nos hablará de la danza, de la teología filosófica y de las intermediaciones de los cuerpos. La charla inicialmente nos hablará de Pina Bausch, que es una precursora de la danza moderna y posmoderna, y como medio de expresión de las emociones e impulsos que conectan y conmueven al público, sin las limitaciones técnicas de la danza clásica. Nos hablará de un dios bailarín que viene a nuestro encuentro para bailar estos ritmos y contrarritmos de la vida diaria. Y luego en la segunda parte nos unirá a la teoría queer, con ese dios bailarín, con esa capacidad del cuerpo para la transformación social y política. Ángel Méndez Montoya es doctor en Teología Filosófica por la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Tiene también la licenciatura en Danza por la Universidad de Austin en Texas. Ha sido bailarín profesional y cofundador de una compañía, Onodanza, y también bailarín en Shire Dance Company de la Universidad de Texas. Y actualmente es profesor e investigador en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, la Ibero, en los posgrados tanto de Teología como Filosofía y Arte. Pues sin más preámbulos, te doy la palabra, Ángel. Muchísimas gracias por contar hoy con tu presencia. Muchas gracias. Me siento muy contento de estar aquí y agradezco muchísimo que me estén invitando. Esta es tu primera sesión de este semestre. Me da mucha alegría y que haya interés sobre este tema de la danza, que es poco desarrollado dentro de campos como la teología y la filosofía, que es principalmente los campos donde yo estoy tratando de explorar e investigar desde diferentes ángulos. Realmente yo le tenía muchas ganas a esta investigación sobre la danza y la teología filosófica. Me sentía en deuda porque antes de entrar a la academia y a la filosofía y a la teología, yo fui bailarín profesional de danza contemporánea y siempre tuve el interés de poder integrarlo en el campo de la teología y la filosofía, estos temas del cuerpo y de la danza. Pero no lo había hecho primero porque cuando hice mi tesis doctoral me dediqué a estudiar asuntos relacionados con la comida y cómo se pone en diálogo con la teología y la filosofía, porque en aquel tiempo me parecía relevante y estaba yo pues fuera del país, fuera de México, estudiando en Estados Unidos y luego en Inglaterra. Y me di cuenta de que la comida es un factor de identidad cultural muy importante, pero también en nuestra identidad como cristianos, dado que el sacramento principal más central del pensamiento y la vida cristiana es la Eucaristía, o sea, Dios que se da para comer. Entonces quise investigar sobre esos temas y pues eso me llevó todo el trabajo doctoral, que después se convirtió en un libro, publicado primero en Oxford y después fue publicado aquí en México. Pero me había quedado con este pendiente de hacer algo con la danza. Con todo el trabajo que tuve aquí en México, al regresar acá y empezar a trabajar en la Universidad Iberoamericana, me costó mucho trabajo encontrar el tiempo para poderme dedicar a un estudio de diferentes teorías de la danza y crítica de la danza, etcétera, para poder hacer un libro, una investigación más seria. Entonces lo que fui haciendo fue acumular una serie de libros y bibliografía al respecto que tenía ahí pendiente. Leía algunos capítulos, algunas cosas de los libros, pero siempre decía, en algún momento voy a poder dedicar el tiempo necesario para leer todos los libros y poder hacer algo con eso. Y se dio el día cuando me concedieron hacer un año sabático en la Universidad Iberoamericana y fue justo cuando empezó la pandemia. Entonces me encerré prácticamente a leer y a estudiar y a escribir.
y este fue el resultado de mi año sabático, que pues fue el producto de un libro, este libro de Teopoéticas del Cuerpo, donde quiero poner en diálogo a la teología filosófica con la danza y con el cuerpo como un lugar de intermediación, tanto entre la filosofía y la teología, como también con la danza. Pues sí, era una forma también de hacer un homenaje a toda la experiencia que tuve como bailarín cuando fui bailarín profesional, y también a todos mis maestros, a todos mis colegas bailarines, muchos de ellos que continúan bailando. Entonces, una forma también de hacer un homenaje por todo lo que he aprendido con esta comunidad dancística. Lo quería hacer, por supuesto, desde el contexto principal de la teología filosófica, que es realmente el diálogo entre teología y filosofía. Teología filosófica es un término que se utiliza muy poco en contextos hispanohablantes, y es más que todo desde contextos del inglés, entonces más contextos angloparlantes. Y no se usa casi la categoría de teología filosófica. El equivalente en contextos hispanohablantes sería como teología fundamental o teología sistemática, algunos también le llaman. Pero aquí sí hay unas variantes con teología filosófica, en tanto que la filosofía es tan importante como la teología para crear un diálogo e incluso un debate. No siempre la filosofía y la teología han sido amigos, y han tenido también una relación de enemistad o de pleito o de desacuerdos muy, muy serios, y continúa siendo. Entonces, a mí lo que me fascina es justamente esto, ¿no? El diálogo que hay entre la filosofía y la teología como un diálogo crítico en el cual no tenemos que llegar a acuerdos necesariamente, pero sí podemos crear diferentes posibilidades de diálogo. Y también, estando en México y en contextos latinoamericanos, quise hacer un estudio desde lo que llaman los estudios descoloniales o decoloniales, que es desde una perspectiva más allá de la colonización de pueblos y de sociedades, incluso del planeta, ¿no? Esta actitud de colonizar, de subordinar al otro, de explotar los recursos y el trabajo, las personas, y de destruir muchas veces en estos sistemas, muchas veces heteropatriarcales. Y justo en contra de un sistema heteropatriarcal, quise hacerlo también desde una perspectiva queer, ¿no? Que significa extraño, extravagante, pero también que representa a las comunidades de la diversidad sexogenérica, siendo yo también abiertamente gay y queer. Entonces también me parecía importante hacer el análisis de esta relación entre danza y teología filosófica desde perspectiva decolonial, pero también desde una perspectiva de los cuerpos que son abyectos, de los cuerpos que son basurizados. No únicamente los cuerpos de las minorías sexodiversas, sino también todos los cuerpos que son basurizados por cuestiones de raza, por cuestiones de clase social, de estatus migratorio, de diferentes capacidades o discapacidades. Todos esos cuerpos que en el mundo son queerizados o son excluidos o son basurizados. Entonces, en ese contexto fue que determiné que iba a ser como la metodología y el enfoque que le iba a dar a esto de hacer algo sobre la danza. Me parecía importante y me sigue pareciendo importante que retomemos la danza en diferentes espacios, no únicamente académicos, sino también pastorales, litúrgicos, religiosos, independientemente de las religiones, o seculares incluso, ¿no? La danza es algo muy importante y los cuerpos danzantes son muy importantes para la experiencia religiosa, para el saber teológico también, para el saber filosófico, antropológico, sociocultural, político, para el bien vivir de las personas, de los seres humanos, y también el bien vivir del planeta. Entonces, un lugar que es común cuando hacemos una relación entre danza y teología especialmente, es concentrándonos en las danzas sagradas, que es un lugar mucho más
como fácil para empezar a ver esta relación entre danza y teología o danza y religión. Y ciertamente casi todas las religiones del mundo, desde sus orígenes hasta el mundo contemporáneo, la danza es una forma de expresión. El cristianismo no es una excepción. Ciertamente que el cristianismo ha invisibilizado la presencia de la danza a lo largo de la historia de la danza, pero la realidad es que la danza dentro del cristianismo ha sido presente y ha estado tomando un rol muy importante a lo largo de la historia, pero cada vez ha ido desapareciendo más, sobre todo con la llegada de la modernidad y la ilustración y la supremacía de la razón por encima del cuerpo. Entonces, obviamente, para la teología y para la filosofía, que tienen como un aprecio mucho más grande hacia el cuerpo, en estas dicotomías, hacia el cuerpo en lugar de hacia la razón en lugar de hacia el cuerpo, entonces ha sido muy discriminado el tema de la danza y hay muchos lugares donde está prohibido bailar, ¿no? En algunas iglesias, en algunas comunidades y en algunas tradiciones cristianas. Pero no obstante, ha sido presente la danza dentro de las religiones en general y de la religión cristiana en particular. Yo estuve en un congreso internacional de danza y religión y interculturalidad en Alemania, justo antes de la pandemia. Y venían personas de diferentes religiones y diferentes continentes y fue muy interesante ver cómo es que ellos están rescatando y volviendo a subrayar la presencia de la danza dentro de todas las tradiciones. Entonces sí ha estado presente, sobre todo en el término esto de danzas sagradas, donde podemos ver más obviamente o más claramente la relación entre teología y cuerpos danzantes. Pero yo decidí hacerlo desde otro enfoque de la danza, que es la danza contemporánea y específicamente la danza postmoderna y postsecular. Con esto me dediqué a estudiar el trabajo de Pina Bausch. Yo estuve en Wuppertal, Alemania, donde está la compañía Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch, y hice un estudio, una investigación sobre la compañía y sobre el trabajo de Pina Bausch. Es algo interesante porque no hay nada teológico realmente en Pina Bausch y en su trabajo. Es totalmente secular, por decirlo así, ¿no? Ella nació en 1952 en Alemania y desde muy chica se dedicó a la danza y poco a poco fue investigando nuevas formas y expresiones de bailar. En estos años está la transición ya establecida entre la danza clásica, que luego tiene un giro para principios del siglo XX y mediados del siglo XX, que fue el giro moderno de la danza. Y esto es un momento en el cual los bailarines y coreógrafos, ya cansados del repertorio clásico y del lenguaje canónico clásico para bailar danza clásica, deciden que la danza es mucho más que la técnica, que hay otras formas de liberar el cuerpo y otras formas también de entender el cuerpo desde diferentes técnicas que liberen el torso, que liberen el cuerpo, que se quiten las zapatillas, que se quiten los tutús, todas estas formalidades de la danza clásica. La danza moderna le dio un giro para tomar el cuerpo en un sentido mucho más profundo, mucho más amplio. Y entonces se hicieron técnicas desde el cuerpo en el piso, por ejemplo, o el uso de la gravedad, que era algo contrario a la danza clásica, porque la danza clásica buscaba siempre la elevación de los cuerpos, ¿no? Y una especie como de espiritualización de la corporalidad. Pues no, la danza moderna lo que hace es tomar lo material del cuerpo, lo terrenal del cuerpo, lo mundano del cuerpo, y a partir de ahí explorar diferentes técnicas para expresión dancística mucho más libre. Y luego, ya para los años 70, viene una especie como de cansancio también con lo que podía ofrecer las diferentes técnicas de danza moderna y empieza una exploración sobre las posibilidades del cuerpo más allá de la técnica y más allá de lo que se considera como danza. Entonces, esta reacción postmoderna
hacía una crítica todavía a una especie como de cánones que había construido la danza moderna para bailar, y empieza aquí a romper con esos cánones y a explorar otras posibilidades, como el performance, por ejemplo, ¿no? Donde no hay algo explícito técnicamente hablando en el cuerpo, y es únicamente la espontaneidad de hacer algo de la vida cotidiana o algo que crea impacto, no necesariamente de una manera dancística, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que se empieza a explorar en estas primeras danzas postmodernas es romper con los estereotipos de qué es danza, de tal forma de que un cuerpo en el escenario empiezan a comer o empiezan a jugar o a caminar como si fuera parte de la vida diaria. Y eso fue incorporado como nuevos conceptos dancísticos que abrió la posibilidad de la danza. La danza ya no exclusivamente en el escenario y únicamente dancístico, sino también la danza con el teatro, por ejemplo, ¿no? O con otros medios escénicos, la cinematografía, la iluminación, diferentes vestuarios, una forma casi como de traer la vida cotidiana al escenario y luego también salir del escenario y buscar otros foros, otros lugares en la vida diaria, en la calle, en el panteón, en una alberca, en un lago, etcétera, a hacer experimentos dancísticos en otros lugares que no son exclusivamente escenográficos, ¿no? Como el teatro. Entonces, eso como que le dio un nuevo aire a las posibilidades de la danza y toda la exploración que hay sobre los cuerpos. Y Pina Bausch no fue una excepción. Pina Bausch fue una persona que tomó en serio este giro, sobre todo el giro de danza-teatro, y ella incorporó el teatro también, la voz, por ejemplo, que casi no se usaba en contextos dancísticos, y las posibilidades del cuerpo en diferentes lugares y en diferentes escenarios, por llamarlo así, para la danza. Y bueno, otra cosa muy importante de este tiempo de Pina Bausch es que ella crece en el mundo de la posguerra, en Alemania y en el mundo, sobre todo en Europa, donde pues había una crisis, ¿no? Una humanidad que está enfrentando la crisis de Nietzsche después de lo que han llamado la muerte de Dios, toda esta intensidad y complejidad de la vivencia humana después de la Segunda Guerra Mundial, y una crisis humanitaria y planetaria que estuvo enfrentando el mundo en ese tiempo y que ahora se ha intensificado de muchas maneras también, ¿no? La cuestión climática, la cuestión planetaria está siendo un problema cada vez más agudo. Entonces, lo interesante de estas danzas postmodernas, especialmente de Pina Bausch, es que ella quiere expresar y entrar en un diálogo con una realidad contundente de lo que es ser humano. No hay nada teológico, no hay una referencia hacia Dios, realmente es como después de la muerte de Dios. Y sin embargo, ella nos pone a flor de piel la contundencia del cuerpo, la contundencia, la importancia de la corporalidad, de la carne, de encarnar sentimientos y pensamientos y conceptos, de ser movidos, más que mover al cuerpo de una manera como una técnica, que casi es como una forma de manipular al cuerpo. Aquí más bien es dejarse mover por los diferentes sentimientos. El movimiento, cómo nos dejamos de mover por el movimiento de la pasión o del dolor o de sentirse oprimido o de sentirse liberado, amado y odiado, las situaciones de miedo, de muerte, de finitud, pero también de amor y de gozo, de eternidad, de kairos, lo que podríamos decir en términos teológicos. Entonces, me parece muy importante cómo Pina Bausch se concentró en estos sentimientos y expresar una humanidad que está a flor de piel. A ella no le interesaba, por lo tanto, saber y ver cómo se mueven los bailarines, la cuestión técnica, ¿no? O sea, ella pues tenía muy buenos bailarines, pero no quería ella enseñar un virtuosismo como tal de la danza. Más bien, ella se preguntaba y les preguntaba a los bailarines como método coreográfico, es ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve? Entonces, una vez que tú entras
en el interior de ese sentimiento, dejas que ese sentimiento te mueva y a partir de eso surge un movimiento espontáneo que después ella elaboraría de una manera mucho más coreográfica. Pero realmente el punto de iniciativa y de inicio del movimiento es la honestidad y la autenticidad de qué es lo que te mueve. Y eso es lo que ella quería ver. Y por eso es que muchos de sus bailarines no eran necesariamente los bailarines estereotípicos de la danza clásica, sino que también ella utilizó cuerpos gordos, cuerpos viejos, de ancianos, cuerpos de niños o de adolescentes. O sea, ella rompió con todas estas estereotipos de lo que se supone que es un cuerpo danzante para concentrarse muchísimo más en el movimiento auténtico que ella le llamó, ¿no? De que el movimiento realmente saliera de adentro y no fuera impuesto por una técnica dancística específica, sino que más bien fuera el resultado de lo que sale de ser movido por un sentimiento específico o por un concepto específico. Una vez que ella estaba en algún lugar del este de Europa, escuchó a una niña cantando en la calle que decía, bailemos, bailemos, de lo contrario estamos perdidos. Y entonces eso se volvió como el tema principal de Pina Bausch, de bailar, de la pasión de bailar, incluso no tenemos que bailar por algún tema específico o incluso por un sentimiento específico, sino simplemente a veces bailar por bailar, ¿no? Simplemente dejarnos mover por la danza, por el cuerpo, por el movimiento, por la música, por los deseos, etcétera, ¿no? Entonces, esa se convierte en una frase muy importante para Pina Bausch, de que si no bailamos, estamos perdidos. Y entonces la importancia de no perdernos en la inercia, no perdernos en la paralización, ser paralizados por el mundo, sino ser movidos por el mundo para buscar esas transformaciones del mundo. Entonces el deseo para ella es un tema muy importante para explorar qué te mueve y cómo tú vas a reaccionar a estos diferentes deseos. Yo creo que siempre para la danza, más que hablar sobre ella, es mejor verlo. Entonces voy a enseñarles 3 pequeños pedacitos, fragmentos de danzas de Pina Bausch, que están tomados de la película Pina de Wim Wenders, que está altamente recomendada. Si la pueden ver, véanla, es muy hermosa porque sí te da una idea del trabajo de Pina Bausch. Wim Wenders, pues este gran director de cine alemán que hizo Wings of Desire, no sé cómo se tradujo en español, Alas del Deseo, y también recientemente hizo un documental sobre el Papa también, y luego sobre un fotógrafo brasileño, también es La Sal de la Tierra, excelente, excelente director. Él hizo la película cuando todavía Pina Bausch estaba en vida, pero desafortunadamente murió en 2009 de cáncer. Entonces se quedó la película suspendida porque murió en medio el montaje de la película y Wim Wenders continuó haciendo la película. Entonces es como un homenaje a ella después de muerta. Entonces es altamente recomendado. Aquí voy a mostrar 3 fragmentos de Pina Bausch. Un primero. Ahí estamos.
es el primero. Voy a dejar de compartir. Pues bueno, ahorita si quieren, cuando abramos el foro para preguntas y comentarios, pueden ustedes también reaccionar desde sus impresiones también sobre esta danza. Bueno, por lo pronto habría que decir y enfatizar el minimalismo del movimiento del cuerpo, ¿no? No vemos estos grandes saltos, estas grandes técnicas virtuosas de la danza clásica e incluso de la danza moderna, sino es algo tan simple y tan mínimo como es el cargar, empujar, sentir el peso de un cuerpo y luego empujarlo y estar únicamente con el puro momentum, ¿no? Con la pura experiencia de ser movido y dejarte mover por otra persona e impulsarte por otra persona. Entonces ahí también hay como este minimalismo de parte de la danza. Luego, un segundo va a ser de Full Moon. Muy bien. Este es un segundo. Dejo de compartir. De nuevo, vayan reservando sus comentarios y sus impresiones de qué les impulsa o qué les hace sentir cuando ven este tipo de movimientos. Algo interesante también de Pina Bausch y de la danza postmoderna son las escenografías que son gigantescas, ¿no? Aquí podemos ver una roca gigantesca en el escenario, o sea, como si trajera a la vida diaria o la vida del planeta dentro del escenario. Y agua, está lloviendo, están bailando sobre agua. Tiene otra coreografía muy famosa, la consagración de la primavera, que es todo sobre tierra. Todo el escenario está cubierto de tierra. Tiene otras coreografías donde todo el escenario está cubierto de flores, donde salen hipopótamos, donde salen animales, o sea, árboles gigantes, etcétera. Entonces,
también es una forma como de romper con los esquemas de lo escenográfico y de todas las posibilidades escénicas que hay, trayendo elementos de la vida cotidiana dentro del escenario. Y una tercera que les voy a compartir, también de Pina Bausch, para terminar con lo de esta primera parte de Pina Bausch. Luna. De margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Luna de margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí, caricias sencillas para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo. André. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí, tus caricias sencillas para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo. Muy bien. Listo, ya dejé de compartir, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues fueron fragmentos. Yo les invito a que si pueden ver, hay diferentes fragmentos y cosas que ver en YouTube de Pina Bausch y la compañía y su trabajo. Pero bueno, podemos ver esta pasión, ¿verdad? Esta como forma de vivir el movimiento, de sentir el movimiento. No es únicamente un movimiento virtuoso de una técnica limpia y perfecta, sino más bien es el sentimiento mismo que te hace moverte, que te hace bailar. Claro, estos son bailarines entrenados y se nota un entrenamiento, pero este entrenamiento surge también de una exploración de los sentimientos, de ver qué te mueve. Es lo que quería Pina Bausch explorar. ¿Qué nos mueve? Yo no he querido hacer con este trabajo una forma de teologizar a la danza, ¿no? O de bautizarla o de cristianizarla. O sea, no quiero ver qué hay teológico en Pina Bausch, sino más bien al contrario. ¿Qué hay en Pina Bausch como un lenguaje epistémico, un lenguaje de conocimiento del cuerpo que crea conocimiento del cuerpo? ¿Qué es, cómo puede provocar pensar teológicamente? Eso es lo que yo he querido hacer. Más que cristianizarla o teologizar a la danza, más bien que hay en Pina Bausch como tal en su trabajo que pueda provocar un pensamiento teológico y que nos ayude a ampliar el imaginario teológico. Ya ven que pues la teología ha estado muy limitada por sus conceptos negativos del cuerpo, de la materia, de la carne, de las pasiones, de los deseos. Entonces, yo considero que es una provocación teológica lo que hace Pina Bausch, que aunque no tenga nada
teológico en sus temas, o explícitamente o directamente teológico, sí nos hace pensar en cuestiones teológicas. Y para mí lo más importante que podemos aportar a la teología a partir de una exploración de los conceptos y de las expresiones dancísticas de Pina Bausch es preguntarnos qué nos mueve a nosotros, cuáles son nuestros deseos que nos mueven a nosotros, qué mueve al teólogo, a la teóloga, qué mueve a las personas de fe para continuar explorando y creciendo en su propia fe. ¿Qué nos mueve, no? Yo creo que eso es algo que tenemos que preguntarnos y que realmente tengamos esta disponibilidad de ser movidos o de ser conmovidos, moverse con un mundo que sufre, un mundo que goza, un mundo que tiene crisis y un mundo que tiene esperanzas también, ¿no? Dentro de lo que cabe. Entonces la teología especialmente se pregunta qué nos mueve a nosotros como teólogos y como personas de fe también, ¿no? Realmente yo creo que es el epicentro de toda teología, sobre todo la teología cristiana. El hecho de que Dios se encarne, es ese mensaje tan importante, ¿no? De que Dios no únicamente se hace cuerpo, sino que se hace carne, según el Evangelio de San Juan. Y esa carne representa todo lo que somos en lo más frágil, en lo más primario de ser humano. Entonces, ahí hay un mensaje muy importante de un Dios del deseo, un Dios que desea encarnarse, que no es indiferente ante la encarnación y ante la vida humana, sino que se deja mover por las vicisitudes, por la historia, por la carne, por la materia, por la creación, y tiene deseos de compartir con la humanidad. De hecho, antes de la creación, Dios mismo en su relación trinitaria es una relación dancística, porque la relación trinitaria, al menos dentro de la tradición cristiana, es una relación que está sostenida por el amor divino. Dios ama a Dios, Dios ama al otro. Hay una especie como de diversidad dentro de Dios. No es un Dios monolítico, homogéneo, clonado, sino hay diversidad dentro de Dios y hay amor hacia la otredad dentro de Dios. Hay deseo de otredad dentro de Dios también, y hay una respuesta a ese deseo. Entonces yo lo veo eso como un movimiento interno al interior de la Trinidad, de un Dios comunitario. Ya hay un movimiento, ya hay una danza interna dentro de Dios. Dios es bailarín por excelencia. Y aquí vemos que Dios es movido por la otredad y sale de sí hacia el otro para entregarse al otro y luego para darse otra vez hacia sí mismo. Entonces hay todo un movimiento que los teólogos han llamado perijoresis. La perijoresis es el movimiento interno de Dios de salir de sí para entrar en el otro. Es como una interpenetración. Dios está en el otro y para eso hay una salida de sí para entrar en su propia otredad y constituir la unidad a partir del amor. Entonces, Dios es ya bailarín, un bailarín, hay un movimiento interno dentro de la Trinidad. Y luego, o sea, podría haber sido completamente suficiente porque es un movimiento gozoso, un movimiento erótico en tanto deseo del otro, pero también agapeico, perfectamente agapeico, en tanto que es planificado por su propio amor y deseo divino. Entonces no habría necesidad de crear algo más allá de esta relación intratrinitaria. Y sin embargo, aunque es un misterio para nosotros, Dios decide crear al mundo y a toda la creación. Entonces ahí también hay otro movimiento kenótico, de kenosis, de salida de sí de Dios en el momento de la creación. Y entonces todo lo creado es parte de este movimiento interno, de deseo interno, de amor interno, de eros y ágape de Dios que está implícito en toda la creación. Toda la creación es expresión de esta danza de Dios con toda la creación. Entonces podríamos imaginar el cosmos como un cosmos que se mueve, con un cosmos que danza junto con Dios, y Dios nos invita a bailar con esta divinidad. Y luego el movimiento radical de su encarnación, que es otro movimiento también interno de Dios, de salida de sí para historizarse, para hacerse
uno en la historia para humanizarse, para ser parte de la humanidad y compartir en todo con la humanidad, incluso la muerte. Entonces ahí también vemos otro movimiento interno de parte de Dios que baila con la creación en su propia humanización, que es una garantía o que es un paso para nuestra deificación. De tal manera que nosotros también, a través de Jesús encarnado, podemos también bailar con Dios una danza humana, entre más humana, más divina en ese sentido, ¿no? Porque Dios se acuerpa con nosotros. Y luego el Espíritu Santo, ¿no? Que es el más bailarín de todos, porque es el que baila, se mueve, sopla donde quiera, no tiene limitaciones, y entonces baila libremente y nos enseña a bailar libremente, sin ataduras, transformando la creación, abriendo nuestros corazones y nuestros imaginarios. Entonces, a lo mejor también Dios nos dice, bailemos, bailemos, de lo contrario estamos perdidos, ¿no? O al menos eso provoca pensar teológicamente qué significa estar perdidos cuando dejamos de bailar y la importancia de bailar con Dios y de ser movidos por el mundo que grita muchas veces y que pide nuestra ayuda o que pide nuestro apoyo o que pide nuestro cuidado. Entonces, ahí es donde veo el trasfondo teológico o la provocación teológica de Pina Bausch, que aunque no tenga temas teológicos, sí provoca pensar teológicamente sobre un Dios del deseo y nos hace preguntarnos a nosotros mismos cuáles son nuestros deseos, cómo nos dejamos mover por el mundo o no, o sea, o somos indiferentes, ¿no? Estamos paralizados. Entonces aquí es la urgencia de movernos, la urgencia de bailar con un mundo que está bailando actualmente. Pero esto también tiene implicaciones políticas y ya estoy yendo hacia la segunda parte de esta charla, que los cuerpos también tienen una capacidad política de transformación. A veces un cuerpo en la plaza pública, simplemente parado como signo de protesta o moviéndose como signo de protesta, es una implicación política. Entonces no es únicamente cuerpos que tienen implicaciones epistémicas de crear nuevos conocimientos a través del cuerpo como tal y del cuerpo bailando, pero también la posibilidad de crear preguntas y de crear transformaciones políticas también que tiene el cuerpo. Y para hacer eso fue que utilicé las hermenéuticas o una interpretación descolonial y queer. Descolonial, como dije, en tanto que trata de buscar otros modelos fuera de un modelo colonizante. Un modelo colonizante, como dije al principio, es un modelo que se basa en la subordinación de otros cuerpos, en la explotación de cuerpos, en la basurización de cuerpos y en el exterminio de cuerpos, incluso un exterminio planetario, del corpus planetario, ¿no? Esa es una actitud colonizante, colonial, que seguimos viviendo, ¿no? Se acabó la colonización, el tiempo histórico de la colonización, y sin embargo continuamos sufriendo los efectos de una mentalidad y de una actitud y prácticas colonizantes o coloniales, ¿no? De esa explotación. Y sistemas heteropatriarcales son sistemas hegemónicos y son sistemas que excluyen a otros cuerpos por no entrar dentro de la heteronorma. Entonces, para eso también es necesario no únicamente utilizar una herramienta hermenéutica de interpretación de cuerpos danzantes descolonial, sino también una hermenéutica queer, en tanto que estamos concentrándonos en observar y en visibilizar esos cuerpos que han sido invisibilizados o darle un agenciamiento, encontrar un agenciamiento de cuerpos que no tienen ningún derecho, que no tienen ninguna voz, que no tienen ningún tipo de agenciamiento para la exigencia de mejores derechos para una vida más vivible. Entonces, siendo así, yo quise ver cuáles son estas coreopolíticas, coreografías políticas que nos pueden dar transformaciones al mundo o que puede anunciar posibilidades de una transformación política de los cuerpos. Y para eso
me pareció muy interesante la propuesta de un grupo de chilenas feministas que se llaman Las Tesis, que hicieron un performance hace unos años que lo titularon El violador eres tú. Y es un performance en la calle de intervención de los espacios públicos de cuerpos de mujeres vestidas en diferentes atuendos, sobre todo atuendos que son como muy sexys, porque son realmente esa forma de vestirse se usa como justificación del abuso, del acoso, de la violencia hacia mujeres, incluso de la violación o desaparición de cuerpos, como es el caso de México, o también en México los feminicidios. Entonces, a la luz de cuerpos de mujeres que son violentadas, violadas, explotadas y asesinadas o desaparecidas, surge este movimiento muy importante de mujeres interviniendo el espacio público. Y eso se vuelve en una coreopolítica, es decir, una coreografía, una danza con cantos y himnos que hace primero una crítica a estos sistemas de violencia heteropatriarcales, masculinizados, del dominio masculino por encima de las mujeres, y las posibilidades también de liberar nuestros cuerpos a través de estos acuerpamientos solidarios entre mujeres. Este performance lo hicieron en Chile, pero luego tuvo muchísimas implicaciones y relevancia e impacto en otros países y en otros idiomas. Entonces se bailó y se hizo este performance en diferentes países y en diferentes contextos, muy interesante. En México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en la India, en Australia, o sea, en muchos lugares se hizo este performance de intervención del espacio público como una forma pues de protesta y de denunciar a estos cuerpos que son maltratados día a día. Entonces vamos a ver aquí un pequeño fragmento de esta propuesta que está tomada, es una edición que hace The Guardian, este periódico de Inglaterra, sobre este fenómeno de las tesis. Aquí está. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para el asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. La culpa se pagó, ni me pagan, ni loco. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Son los pacos. El Estado. El presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador es tú. Muy bien. Pues bueno, mucho que decir, ¿no? Al respecto. Muy importante, muy fuerte también el mensaje
muy de riesgo porque es con tu propio cuerpo que tú protestas, ¿no? Que tú sales a marchar y tu cuerpo se vuelve un instrumento profético de denuncia, en este caso de toda la violencia, los feminicidios y la desaparición de cuerpos de mujeres en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, donde hay pues un alto índice de violencia hacia las mujeres y de feminicidios. Entonces, aquí en México sí hizo muchísimo ruido y sí levantó muchas polémicas, por supuesto, de gente que reaccionó en contra de ese atrevimiento de parte de las mujeres. Pero esta posibilidad del cuerpo de ser una crítica política desde el cuerpo, no solamente sobre el cuerpo, sino desde el cuerpo bailando, y a partir del cuerpo poder hacer una crítica y una posibles transformaciones políticas. Simplemente el acuerpamiento de mujeres en la calle ya es en sí un empoderío, una forma de empoderarse, de acuerparse solidariamente con otros cuerpos que son más frágiles o que son más vulnerables o que no tienen agenciamiento. Entonces sí fue de un gran impacto. Para mí, la relevancia teológica de eso es también que el cuerpo, desde un punto de vista teológico, también tiene un llamado a ser profético, a denunciar las injusticias, a denunciar la carencia de respeto a los derechos humanos, a denunciar la violencia y el odio que se hace hacia unos cuerpos por ser de la comunidad LGBTI, o por ser negros, o por ser gordos, o por ser ancianos, o discapacitados, etcétera. Entonces vivimos también en una sociedad donde hay una basurización de cuerpos. Aunque nosotros pertenecemos a minorías sexuales y somos parte también de una minoría muchas veces donde en países y en lugares donde no hay un reconocimiento, donde no hay un respeto, donde hay un odio hacia a nosotros por ser parte de la población LGBTI. Nosotros también, al crear comunidades de inclusión, muchas veces podemos hacer ejercicios y prácticas de exclusión hacia otros cuerpos. Aquí en México, por ejemplo, en la marcha gay, casi no vemos y son discriminados también los cuerpos de discapacitados, los cuerpos indígenas, los cuerpos negros, los cuerpos de pobres, los cuerpos gordos. Entonces también puede haber una discriminación al interior de nuestras propias exclusiones de cuerpos. Somos cuerpos excluidos en las diásporas, pero también cuando creamos alianzas, también podemos caer en la exclusión de otros cuerpos porque no reúne los estándares que nosotros consideramos aceptables para ser incluidos en nuestras comunidades. Entonces es algo que también nosotros tenemos que aprender, ¿no? Y de qué manera nuestros propios deseos son también a veces deseos que excluyen a otros, que basurizan a otros cuerpos, que discriminan a otros cuerpos. Y yo creo que ahí está la relevancia teológica, sobre todo en personas de fe, que buscamos comunidades de inclusión y que nos hacemos la pregunta de, al momento en que incluimos a diferentes comunidades y cuerpos que son excluidos, preguntarnos constantemente, pero ¿quiénes son aquellos que quedan fuera? ¿Dónde, Señor, te vimos hambriento y te vimos sediento? ¿Dónde te vimos encarcelado y sin ropa? Y bueno, en la parábola Jesús dice, lo que le hicieron al otro, me lo hicieron a mí. Entonces también esa forma en la cual hay una representación simbólica, política del cuerpo de Jesús en el cuerpo de los más basurizados y un llamado a nosotros a crear coreopolíticas, o sea, movimientos políticos de transformación, de denuncia, pero también de esperanza, de crear una dinámica de acuerpamientos que sea verdaderamente solidarios y que realmente encarnen esta presencia de un Dios deseoso, de un Dios amoroso, de un Dios que libera y que busca siempre el bien vivir de todos nuestros cuerpos y del corpus planetario. Y con esto quisiera terminar con el corpus planetario. No únicamente nuestra preocupación teológica a través de estos cuerpos danzantes es provocarnos para ser movidos y conmovidos por la realidad de todo el mundo y aprender a bailar junto con Dios en los ritmos de la vida diaria con otros cuerpos humanos.
también es una solidaridad, aprender a ser solidarios con el corpus planetario. El planeta es un cuerpo también y nosotros somos parte de ese cuerpo también, ¿no? Como el Papa Francisco bien lo dice en Laudato Si, es nuestra casa común donde todos habitamos en este mismo corpus planetario. Pero el hecho es que cada vez más estamos viendo las consecuencias de la destrucción planetaria y ecológica de diferentes grupos en el planeta, de animales, en el mar o en la tierra o en el aire, la forma en que se están contaminando nuestros aires, nuestras aguas, los bosques, etcétera. Entonces esto está creando una verdadera crisis planetaria. Y yo quería escribir este libro no únicamente para hablar sobre la danza y sobre los cuerpos, sino también hacerlo desde la danza y desde los cuerpos. Entonces me di a la tarea de que a la par que estaba yo investigando, era sobre todo teoría de la danza, diferentes teorías de la danza del mundo contemporáneo, también me di a la tarea de hacer experimentos dancísticos o de expresión corporal. Inicialmente mi idea era hacerlo con contact improvisation, que es también una forma posmoderna de bailar que se hace a través de la improvisación de contacto entre dos cuerpos, por ejemplo, ¿no? O entre varios cuerpos. Entonces, el momento en que tú te contactas y un cuerpo te empuja, tú reaccionas y hay una acción-reacción, causa-efecto constante, pero es improvisado. Entonces, eso crea una danza muy interesante e irrepetible. Entonces yo quería hacer un experimento de contact improvisation entre cuerpos, pero como empezó la pandemia, marzo del 2020, ya no pude hacer el experimento de cuerpos que se juntaran porque era peligroso incluso, ¿no? Para el contagio. Entonces lo que hice fue hacer este experimento de contacto, de improvisación de contacto en la naturaleza. Yo vivo ahora en Cuernavaca, y entonces cerca de Cuernavaca hay muchas montañas y hay muchos lugares naturales donde no hay humanidad, donde no hay gente. Y entonces fui a buscar diferentes lugares para poder hacer un experimento de contacto con la naturaleza, de tal forma de que la naturaleza también fuera otro cuerpo con el cual yo reaccionara. El aire, el sonido, las hojas en la tierra, la textura de los árboles, las plantas, los animales, etcétera. Todo eso, crearlo o hacer que yo pudiera reaccionar y moverme con la naturaleza. Entonces, como parte del experimento fue hacer unas microdanzas en video para poder registrar o para poder expresar esta exploración hecha desde la danza y desde un cuerpo que se mueve en reacción, digamos, con la naturaleza. Y entonces fue un trabajo con el cual yo concluyo en el prólogo, en el epílogo del libro, que en lugar de conclusiones más bien quedan abiertas como otro camino todavía por descubrir. ¿Cómo podemos bailar con un planeta en crisis o dejarnos mover por un planeta que está en crisis? ¿Y qué pasa cuando nos dejamos mover por este planeta? Entonces, todas las posibilidades que esto nos da como una invitación para una transformación también de tipo planetaria. Y bueno, aquí les voy a mostrar unos 4 minutos más o menos de una de las danzas que hice para esta exploración. Se van a dar cuenta de que no es antropocéntrico, o sea, el cuerpo humano no tiene un protagonismo, sino que la naturaleza también tiene un protagonismo en la danza. Entonces es tan importante la naturaleza como lo es el cuerpo bailando.
Dejo de compartir. Y bueno, dejarles con la frase de Pina Bausch, que creo que es importante para todos nosotros, como para darnos el coraje de bailar. Bailemos, bailemos, de lo contrario estamos perdidos. ¿Qué tanto utilizamos la danza en nuestras vidas? ¿Qué tanto utilizamos la danza en nuestras propias comunidades de fe, en nuestras iglesias, en nuestras liturgias, en nuestros eventos? ¿Qué tanto nos dejamos mover por un mundo que muchas veces está gritando o está bailando también? Si nosotros nos dejamos mover y conmover por la vida diaria, y si nos dejamos conmover por un Dios que nos invita también a bailar con Dios. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por esta exposición, que nos quedamos con este bailemos, bailemos porque si no estamos perdidos, con esta provocación teológica, ¿no?, que te provocó Pina Bausch, para luego también podernos ampliar a esa transformación política, para poder observar esos cuerpos invisibilizados, sin voz y sin derechos, con esa interpretación queer, ¿no?, que haces de esta provocación teológica de Pina, y estas coreografías para la transformación política, esta coreopolítica, ¿no?, este bailar con Dios para el cambio social y la relevancia teológica que esto tiene. Y luego estas posibilidades del cuerpo como medios, ¿no?, de ser un carácter profético y de preguntarnos siempre y no olvidarnos de quién se quedó fuera. Pues muchísimas gracias. En este momento terminamos la grabación y volvemos nuevamente a repetir este aplauso por...